Durante siglos, el ser humano ha intentado comprender su propio origen, pero quizá lo que buscamos no está en el futuro, sino enterrado bajo nuestros pies. ¿Y si las civilizaciones que creemos haber descubierto fueran apenas fragmentos de un ciclo mucho más antiguo? Un ciclo que, una vez activado, podría cambiar todo lo que entendemos sobre la historia. Imagina ruinas tan antiguas que parecen resistirse al tiempo, como si no pertenecieran a nuestra era. Inscripciones que desafían cualquier lenguaje conocido, estructuras que parecen construidas con una precisión imposible. No son simples restos arqueológicos, son piezas de una advertencia olvidada, algo que se supone no deberíamos haber encontrado. Las crónicas más antiguas hablan de una humanidad anterior a la nuestra, una humanidad que, al llegar a un punto de conocimiento prohibido, desapareció. No por guerra ni por catástrofe natural, sino por elección. Sellaron su legado, borraron sus rastros y dejaron un mensaje oculto, esperando el momento en que volveríamos a recordarlos. Ahora, mientras la ciencia moderna excava el pasado con nuevas tecnologías, ese mensaje empieza a revelarse, no en un solo lugar, sino en muchos. Bajo las arenas del desierto, en lo profundo de las selvas, en ruinas sumergidas bajo el océano. Es como si una fuerza invisible estuviera despertando la memoria del mundo. Cada descubrimiento encaja como una pieza de un rompecabezas imposible. Artefactos que no deberían existir, mapas que muestran continentes perdidos, alineaciones astronómicas demasiado perfectas para ser casuales. Y cuanto más descubrimos, más evidente se vuelve que alguien o algo quería que olvidáramos. Pero, ¿por qué? ¿Qué clase de conocimiento era tan peligroso que debía ser enterrado junto con sus portadores? ¿Qué ocurriría si llegáramos a recordarlo todo? Los antiguos textos lo llamaban el retorno del ciclo, y según ellos, cada vez que el velo del olvido se levanta, el mundo entero cambia. Las leyendas de distintas culturas coinciden. Antes del amanecer de nuestra historia, existió una era de sabiduría pura. Los egipcios la llamaron Sep-Tepi, los sumerios hablaron de los tiempos de los Anunnaki, y los mayas recordaban una época anterior a la luna. Todos hablaban del mismo comienzo y del mismo final. Y ese final siempre llega del mismo modo, cuando el conocimiento prohibido vuelve a emerger. Las antiguas profecías lo describen como un despertar, pero no un despertar humano, sino planetario, como si la Tierra misma recordara quién fue antes de nosotros. Tal vez los templos, las pirámides y los monolitos no fueron construidos solo como monumentos, sino como anclas, dispositivos de memoria que al alinearse con el cielo, reactiven el recuerdo del mundo. Y ahora, con cada nueva excavación, con cada código descifrado, el ciclo comienza otra vez. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es ¿qué encontramos bajo la Tierra?, sino ¿qué está a punto de encontrar la Tierra dentro de nosotros? Hay fragmentos de información que nunca llegaron a los libros de historia. Documentos sellados, informes suprimidos y ruinas que fueron cerradas por seguridad. Pero la verdad es que algunas excavaciones encontraron algo que nadie estaba preparado para comprender. Bajo capas de piedra y tiempo, surgieron estructuras con propiedades que desafiaban la física moderna. Materiales imposibles de reproducir, símbolos que parecían vibrar bajo ciertas frecuencias, como si todavía estuvieran vivos. En el año 1999, un equipo de arqueólogos en Anatolia registró un fenómeno inexplicable. Mientras exploraban una cámara subterránea, sus instrumentos comenzaron a fallar, y una onda de energía invisible atravesó todo el lugar. Lo curioso es que, justo antes de que todo se apagara, uno de los investigadores afirmó haber escuchado una voz, no con los oídos, sino dentro de su mente. La grabación se perdió, pero en los registros escritos solo se encuentra una frase: el ciclo se está reactivando. A partir de ese día, los miembros del equipo fueron separados y trasladados a proyectos diferentes. Ninguno volvió a hablar públicamente, pero un antiguo asistente de la misión filtró un detalle que cambió todo.
La cámara que exploraban tenía la misma orientación astronómica que templos prehistóricos de América del Sur y construcciones sumergidas frente a las costas de Japón. ¿Coincidencia? ¿O una red global de memoria antigua que despierta a intervalos predecibles? Las culturas antiguas parecían saberlo. Los olmecas, los sumerios, los Vedas, todos compartían un mismo concepto. La historia no es una línea, es un círculo. Cada civilización alcanza un punto crítico, toca el conocimiento prohibido, y al hacerlo, el ciclo se reinicia. Lo que llamamos fin del mundo podría ser en realidad un reinicio de la memoria. Pero hay algo diferente esta vez. La humanidad moderna no está descubriendo lentamente los fragmentos, los está reactivando simultáneamente. Con cada avance tecnológico, con cada campo electromagnético que generamos, tocamos los mismos patrones que los antiguos usaron para conectar la materia y la conciencia. Y sí, sin saberlo, ya estamos activando lo que ellos dejaron dormido. Algunos científicos independientes han detectado variaciones magnéticas anómalas en regiones arqueológicas claves. No hay explicación oficial, pero las mediciones son consistentes. Zonas donde el tiempo parece alterarse, donde los relojes pierden segundos y las brújulas giran sin control. Son lugares donde el ciclo parece respirarse. Los textos gnósticos advertían que el conocimiento no debía ser despertado antes de tiempo. Decían que, cuando el recuerdo del primer fuego vuelva al mundo, el aire se volverá pesado y los hombres olvidarán el cielo. Una frase poética. Hasta que descubrimos que antiguas culturas sin contacto entre sí usaban el mismo símbolo del fuego que recuerda, un espiral idéntico, tallado en piedra. Si todo esto es verdad, entonces estamos al borde de algo inmenso, un redescubrimiento global de nuestra propia antigüedad, pero también de algo más, un retorno, porque según los mitos, cuando el ciclo se completa, los guardianes del conocimiento regresan, y ellos no son figuras divinas, son los testigos del ciclo anterior. Hay quienes aseguran que los ecos del pasado ya comenzaron a manifestarse. Ondas sísmicas sin origen definido, luces que emergen desde fallas tectónicas y sonidos subterráneos que, al ser amplificados, forman secuencias rítmicas, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse desde las profundidades. Cuando esas frecuencias se tradujeron en notas audibles, surgió un patrón inquietante. Eran idénticas a los cánticos registrados en templos antiguos de Egipto, Mesopotamia y el Tíbet. Tres culturas separadas por miles de años y océanos, cantando la misma melodía. ¿Coincidencia? ¿O una señal de que el conocimiento que creíamos perdido solo estaba esperando el momento de ser recordado? En archivos restringidos de ciertas instituciones científicas existen reportes de experimentos con esas frecuencias. Los resultados nunca fueron publicados, pero algunos testigos afirman que los campos electromagnéticos del entorno comenzaron a distorsionarse y los relojes, las cámaras y hasta las ondas cerebrales de los presentes se desincronizaron. Es como si la realidad misma hubiera respondido, como si el espacio recordara. Las leyendas hablan de eso, del sonido primordial que une la materia y la conciencia. Los antiguos lo llamaban la voz de la creación. Cuando esa voz se escuche de nuevo, el velo caerá, y el mundo jamás volverá a ser el mismo. Pero el misterio no termina ahí. En varias ruinas descubiertas recientemente, desde los Andes hasta el desierto del Sáhara, se encontraron inscripciones que repiten una misma frase, escrita en idiomas diferentes, pero con idéntico significado. Cuando los que olvidaron recuerden, el ciclo comenzará otra vez. Esa advertencia ha sido hallada en glifos mayas, tablillas sumerias y manuscritos medievales ocultos en monasterios. ¿Cómo es posible que un mismo mensaje viaje a través de civilizaciones que jamás tuvieron contacto? Quizás porque no fue transmitido por hombres, sino por la memoria del mundo. Los indicios actuales son imposibles de ignorar: anomalías climáticas, fallos del campo magnético terrestre, descubrimientos arqueológicos que desafían toda cronología conocida. Todo parece converger hacia un punto. Tal vez no estemos presenciando el fin de una era, sino el inicio del despertar de otra.
Algunas tradiciones lo llaman el regreso del recuerdo. Dicen que cuando la humanidad comience a comprender su verdadero origen, recordará también por qué el antiguo mundo desapareció. Y entonces enfrentaremos la misma elección. ¿Aprovecharemos el conocimiento para reconstruir o repetiremos el error que nos llevó al olvido? Porque el olvido no es ausencia, es una prisión, y el conocimiento, un portal. Y quien se atreve a cruzarlo, nunca vuelve a ver el mundo de la misma manera. Gracias por mirar este video. El pasado está despertando y tú acabas de escuchar su llamado. Ahora YouTube te está recomendando 2 videos elegidos especialmente para ti. Haz clic y continúa descubriendo los secretos que el mundo intentó enterrar.